Capítulo 1. El trabajo de un aventurero. Parte 4. La ciudad-estado independiente de Furen. Era la ciudad mercantil más grande del continente, custodiada por gruesos muros de 20 metros de altura que envolvían 200 kilómetros alrededor de toda la ciudad. Artesanos de todo tipo competían despiadadamente entre sí día tras día para vender sus mercancías. Algunos lo han logrado y han hecho realidad sus sueños más salvajes, mientras que otros han sido aplastados por la naturaleza de perro a perro de la ciudad. Con la cantidad de turistas y comerciantes que entraban y salían del lugar, era sin duda la más concurrida del mundo. Debido a su tamaño, Furen fue dividido en 4 cuartos. El barrio de los burócratas, donde se procesaban los diversos asuntos administrativos de la ciudad; el barrio de los turistas, donde se ubicaban la mayoría de las instalaciones de entretenimiento; el barrio de los fabricantes, donde se fabricaban armas, armaduras, herramientas y muebles de todo tipo; y el barrio de los comerciantes, donde se vendían mercancías de todo tipo. 2 calles principales corrían de este a oeste y de norte a sur, cruzándose en el centro. En general, cuanto más cerca del centro de la ciudad se encontraba el establecimiento, mayor era la calidad de sus servicios. Por otra parte, los límites de la ciudad estaban llenos de tiendas sin licencia en el mercado negro que vendían diversos bienes y servicios. Ocasionalmente, uno se hacía famoso por sus precios o mercancías, y muchos de los tipos rudos y derribados como aventureros o mercenarios comenzaban a frecuentarlo. Hajime y las demás escucharon todo esto de un guía turístico mientras estaban sentados en un café adjunto a la rama del gremio de aventureros del Furen, que estaba ubicado en un rincón del barrio de los burócratas. La demanda de guías en la ciudad era alta debido a lo grande que era, y parecía ser una de las profesiones más respetables de la ciudad. Como había varias agencias de turismo en la ciudad, cada una de ellas tuvo que competir por los clientes, lo que llevó a un aumento de la calidad general del servicio. Después de atravesar las puertas de la ciudad, Hajime y las demás se habían despedido de la caravana de Mor y habían ido a entregar al gremio de aventureros la hoja de solicitud sellada. Como eran nuevos en la ciudad, también habían esperado encontrar una guía de algún tipo allí, que fue cuando se enteraron de la existencia de guías turísticos. Así que contrataron a un guía, Riti, que les explicaba los entresijos de la ciudad con una comida ligera. Así que si buscas una posada, te recomiendo que te dirijas primero al barrio de los turistas. También hay algunas posadas en el barrio de los burócratas, pero la mayoría son alojamientos temporales para la gente que trabaja aquí, por lo que su servicio no es tan bueno como los demás. Ya veo. Entonces supongo que seremos los siguientes. ¿Qué posada recomiendas? Depende de lo que estés buscando. Cada una de ellos se centra en servicios diferentes. Veamos. Bueno, lo principal es que tiene que tener buena comida y un baño. La ubicación o algo parecido no importa demasiado. Y si es posible, me gustaría un lugar donde haya garantía. Riti asintió mientras escuchaba las preferencias de Hajime. Las 2 primeras fueron peticiones comunes. Empezó a hacer una lista mental de recomendaciones después de escucharlas, de hecho. Sin embargo, la tercera petición de Hajime la despistó. ¿Una garantía? ¿De qué? Déjame explicarte. Digamos, por ejemplo, que nos involucramos en una disputa de algún tipo, y claramente no fuimos los perpetradores. ¿La posada hará que los responsables paguen por los daños? Quiero quedarme en un lugar decentemente lujoso, pero quiero una garantía de que no tendremos que pagar por muebles rotos o similares si el incidente claramente no es culpa nuestra. No deberías meterte en problemas como ese en primer lugar, no creo. Hajime sonrió torpemente. Normalmente estaría de acuerdo, pero como puedes ver, mis 2 compañeras atraen mucha atención. Y parece que la mayoría de la gente que frecuenta el barrio turístico no es exactamente del tipo reservado. Me preocupa que algunos de los comerciantes más poderosos intenten algo un poco violento. Pero, bueno, como dije, solo si es posible. Si es una petición demasiado difícil, entonces no tienes que preocuparte. Riti miró a las 2 chicas sentadas junto a Hajime, felizmente masticando su comida, y luego asintió. Esas 2 sí que destacan. Incluso ahora, estaban atrayendo miradas. Especialmente esa, ya que era una conejita. Atacar al esclavo de otra persona era una ofensa castigable, pero eso no detendría a algunos de los comerciantes más celosos, o a un pervertido determinado. ¿No sería más sabio elegir una posada con mayor seguridad? Ya que hay mucha más gente que valora eso como un servicio, puedo pensar en algunas posadas que ofrecen. No, está bien. La gente puede hacer cosas muy locas cuando está funcionando con hormonas. La seguridad no siempre es perfecta, así que es más fácil para mí asumir que tendremos que persuadirlos por la fuerza. Persuádeles por la fuerza. Ya veo. Así que por eso quieres una garantía. Entonces,
Hajime insistió una vez más que al final era solo si era posible, pero Riti era un guía de principio a fin. Ahora que se lo habían pedido, ella lo vería hecho. Déjamelo a mí, dijo. Luego, les preguntó a Yu y Sea si querían algo más de su posada. Responder a las necesidades del cliente de la mejor manera posible era tanto la política de Riti como la de su empresa. Hajime había elegido un buen guía, solo necesito un baño. Oh, pero el baño debe tener tiempos de baño mixtos. Mientras tenga camas grandes, estoy bien. Después de pensarlo un poco, Yu y Sea le dijeron sus preferencias. Eran peticiones triviales, pero Riti podía ver claramente a qué apuntaban las dos chicas. Solo dijo, déjamelo a mí, como antes, pero esta vez sus mejillas estaban un poco rojas. Mientras su mirada se movía de un lado a otro entre Yu, Sa y Hajime, su cara se volvió más roja. Los que estaban sentados en las mesas de los alrededores eran todas dagas a Hajime, pero él estaba acostumbrado en ese momento, así que les ignoró. Riti comenzó entonces a explicar los barrios con más detalle. A mitad de su explicación, Hajime sintió como una fuerte mirada le señalaba el camino. Era mucho más descortés de lo que se habían sentido hasta ahora, incluyendo los que habían recibido de algunos de los pervertidos que habían deseado a Yu y Sea en Brooke, como también se habían acostumbrado a esa atención, solo levantaron un poco las cejas. Hajime se giró para ver quién estaba mirando y vio, un cerdo. No había otra manera de describirlo. Pesaba fácilmente más de 100 kilos, su cara estaba grasienta, tenía el hocico de cerdo como nariz, y su cabello rubio estaba manchado de aceite. Lo único positivo de su apariencia era la ropa elegante que llevaba puesta. El cerdo miraba hambriento a Yu y Sea. Dios, qué dolor, pensó Hajime. Al mismo tiempo, el cerdo gordo comenzó a caminar lentamente hacia donde estaban sentados. Parece que era demasiado tarde para escapar sigilosamente. No es que Hajime huyera. Riti debe haber notado el cambio en las actitudes de sus clientes, o quizás el cerdo gordo simplemente se destacó tanto, pero ella también levantó la vista. Cuando vio una tina de manteca de cerdo caminando, olvidó su sonrisa de negocios y emitió un sonido de descontento. Se detuvo junto a su mesa y miró fijamente a Yu y Sea. Cuando vio el collar de esclavo de Sea, frunció el ceño. Miró a Hajime, como si se hubiese dado cuenta por primera vez, y exigió que le siguiesen con voz altiva. Oye, mocoso. Te haré 1.000.000 de luta, así que dame a esa conejita. Y tú, rubia. Ven conmigo. Vas a ser mi concubina. Su tartamudeo no coincidía con su tono arrogante. Cogió a Yu por el brazo, pensando que ya era suya. En ese instante, una ola de sed de sangre como ninguna otra le bañó. Incluso la gente sentada a unas pocas mesas de distancia se mostró reacia. Algunos se cayeron de sus sillas en su prisa por escapar de Hajime. El cerdo que caminaba, que había tomado esa cabeza sedienta de sangre, gritó incoherentemente y cayó sobre su trasero. Se mojó en el acto, incapaz de reunirla suficientemente como para gatear. Si Hajime hubiese activado su intimidación con toda su fuerza, el cerdo habría caído inconsciente al instante, por lo que se aseguró de contenerse. Vamos. No tengo ganas de quedarme aquí. Como no quería que su comida se viera manchada por el olor a orina, Hajime optó por irse. Hajime había querido honestamente matar al bastardo, pero como aún no había hecho nada más que hablar con ellos, no sería capaz de justificarlo ante las autoridades, y ninguna ciudad dejaría libre a un asesino. A menos que pudiese decir razonablemente que fue en defensa propia, Hajime quería evitar matar gente mientras estuviese en una ciudad. Los tres se pusieron de pie, con Riti mirando confundido. La única razón por la que Riti no se había visto afectada era porque Hajime la había excluido específicamente de su lista de objetivos cuando activó intimidación. Básicamente, era lo opuesto a cuando había enfocado su intimidación solo en Mor. Este fue el fruto de su entrenamiento. Desde la perspectiva de Riti, el cerdo acababa de empezar a hablar alto y fuerte antes de caer de repente sobre su culo y mearse encima, así que su confusión era comprensible. Hajime había dejado que los efectos de su intimidación se filtrasen a las mesas cercanas a propósito. Algunos de los chicos que estaban sentados a su alrededor habían estado mirando con nostalgia a las chicas, así que decidió darles una lección también. Ni siquiera lo piensen, básicamente, a juzgar por lo pálidos que estaban, parecía que entendieron el mensaje, pero en el momento en que Hajime dejó el gremio y liberó a su intimidación, un hombre enorme bloqueó su camino. Él también buscaba pesar más de 100 kilogramos, pero por una razón completamente diferente. Todo su cuerpo estaba atado con cordones musculares, y una larga espada que parecía haber visto su buena parte de las batallas estaba atada a su cintura. De repente, Hajime volvió a oír la voz tartamudeante del cerdo gordo. Él es el elegido, Reganid.
Mata a ese mocoso. Intentó matarme. Cortale las extremidades. Joven amo, no puedo matar a alguien a plena luz del día. Lo dejaré apenas vivo. Atrápalo. No me importa si no lo matas, solo atrápalo. Pero no lastimes a las chicas. Son mías. Muy bien, pero espero ser bien recompensado. Te haré todo lo que quieras. Agárralo. Al parecer, Reganid era uno de los guardias contratados del cerdo. Mantuvo los ojos en Hajime todo el tiempo que hablaba, y luego sonrió de satisfacción cuando se resolvió el asunto del dinero. Era raro que alguien no prestase atención a Yu, o sea, estaba más interesado en el dinero que en las dos bellezas que estaban ante él. Lo siento, chico. Pero me pagan por darte una paliza. No te preocupes, al menos no te mataré. Y bueno, lo siento, pero probablemente no volverás a ver a tus dos amigas nunca más. Reganid se rompió los nudillos. Estaban en medio de la calle, así que naturalmente no podía usar su espada. Muchos de los espectadores comenzaron a murmurar entre ellos cuando escucharon el nombre de Reganid. ¿Reganid se refiere a Reganid el negro? ¿Reganid el vendaval? Porque un tipo así trabaja como guardia. ¿No es por el dinero? Dicen que Reganid haría cualquier cosa por oro. A juzgar por las conversaciones de la gente que le rodeaba, Hajime más o menos descubrió qué tipo de persona era Reganid. No sabía si Reganid tenía una clase de combate o no, pero sí, como su nombre indica, había subido al tercer rango más alto de aventurero, negro, debe ser un aventurero muy experimentado. Reganid se puso en posición de batalla, argumentando que podía ser golpeado hasta casi una pulgada de su vida en nombre de la autodefensa. Hajime hizo que Daanar se retirara, pero fue detenido inesperadamente. Espera, Hajime, Yu. ¿Qué pasa? En vez de responder a su pregunta, Yu arrastró a Sea con ella delante de Hajime. De espaldas a Hajime, contestó a su pregunta dirigiéndose a Reganid. Pelea con nosotras primero. Yo también estoy peleando, Yoe-san. Yu ignoró a Sea. Antes de que Hajime pudiese decir algo, Reganid estalló en carcajadas. Gajajaja, ¿pelear con ustedes dos niñas pequeñas? Eso sí que es gracioso. No me importaría pelear contigo en la cama, pero... Cállate, basura. El comentario inapropiado de Reganid fue interrumpido por una hoja de viento que cortó su mejilla. La sangre brotaba de la herida en grandes gotas. Debe haber sido un corte muy profundo. Reganid obedientemente se cayó. La magia de Yu había sido tan rápida que ni siquiera la había visto venir. ¿Cuándo cantó el hechizo? ¿Cómo es que ni siquiera vi un círculo mágico? El cerebro de Reganid trabajó en la sobremarcha, tratando de averiguar lo que acababa de pasar. Yu se giró hacia Sea y Hajime para explicarles lo que estaba haciendo. Será más rápido si les mostramos a todos que no somos niñas débiles que necesitan protección. Oh, ya veo. Estamos demostrando que somos igual de fuertes, sí. Deberíamos hacer esto también. Yu levantó una mano hacia Reganid y le miró bruscamente. Ah, ahora lo entiendo. Bueno, sería bueno mostrarles a todos que las princesas que están tratando de reclamar son en realidad tigres feroces. Además, tenemos muchos testigos aquí. Sí, es un buen plan. No tenías que añadir la parte feroz. Hajime asintió comprensivamente, y luego retrocedió. Yu entonces asintió a Sea, señalando que era su turno. Se agarró a Druken de su espalda, y luego la golpeó casualmente por el aire como si no pesase nada. Espera, ¿hablas en serio, conejita? ¿Sabes? Mi jefe los quiere a los dos ilesas, así que preferiría que vinieran en silencio. Reganid mantuvo los ojos en Yu mientras hablaba con Sea. Sea respondió a la advertencia de Reganid con una de las suyas. ¿No crees que deberías desenvainar tu espada? Me contendré, pero no quiero romperte demasiados huesos. Grandes palabras para un hombre conejo. Lo siento, pero voy a tener que darles una paliza a ambas. El enfoque de Reganid aún estaba casi totalmente concentrado en Yu. Con lo rápido que había lanzado su hechizo, él no pensó que sería capaz de llevársela ilesa. Sin embargo, Reganid debería haber prestado más atención al Sea. Las campanas de alarma deberían haber sonado en el momento en que vio a un hombre conejo, una raza conocida por ser débil, agitando un martillo de guerra. Además, Yu y Hajime habían decidido dejarle dar el primer golpe real de esta lucha. Sea no dijo nada. En vez de eso, se acercó a la cintura y saltó hacia adelante con Druken. Estaba frente a Reganid antes de que él tuviera tiempo de parpadear. Ya. El martillo de Sea se dirigió al pecho de Reganid a una velocidad cegadora. Aunque se veía linda, sus ataques eran cualquier cosa menos eso. Sorprendido, Reganid apenas pudo levantar los brazos a tiempo para bloquear. No puedo detenerlo.
Al darse cuenta de que le harían volar hacia atrás, rápidamente intentó amortiguar el golpe dando un paso atrás. Sin embargo, el martillo fue más rápido que su tiempo de reacción. Hubo una grieta repugnante, y Reganit fue lanzado contra la pared del gremio de aventureros. El aire salió de sus pulmones y soltó una tos estrangulada. Vio a Sea mirándole con desilusión a través de su confusa visión. Parecía que esperaba un poco más de él. Era ridículo que un aventurero de rango negro como él no solo fuera golpeado por una pequeña conejita, sino que ella incluso se hubiera abstenido de hacerlo. Además, parecía que estaba decepcionada con su actuación. Sonrió con desprecio hacia sí mismo, y luego se estremeció ante el dolor que le causaba. Hizo un último esfuerzo para ponerse en pie, pero el dolor era demasiado grande y se desmayó. Giró la cabeza y vio que su brazo estaba completamente aplastado. Afortunadamente, parecía que solo uno de sus brazos estaba destrozado, así que intentó levantarse con su otro brazo bueno. Su visión ahora era borrosa en los bordes, pero de alguna manera se las arregló para ponerse en pie. Aunque no había hecho mucho, si no hubiera intentado dar ese paso atrás, entonces probablemente ya habría estado tirado inconsciente en el suelo, aunque caer inconsciente podría haberle salvado del dolor que vendría. Reganid estaba solo de pie con su fuerza de voluntad, así que cuando vio que Yu fríamente le extendía la mano, se desesperó internamente. «Esto no vale lo que me estás pagando». Un segundo después, Reganid tuvo la experiencia única y aterradora de literalmente bailar en el aire. Pétalos de viento, danza y dispersión. Tempestuoso vals. Este fue otro de los hechizos originales de Yu, hecho combinando la magia de la gravedad con el hechizo del viento, cañón de aire. Como su nombre indica, cañón de aire, creó bolas de viento para bombardear al enemigo. La magia de la gravedad permitió a Yu manipular esas bolas libremente. Además, el campo gravitacional que lo rodeaba significaba que cualquiera que fuera golpeado giraría continuamente alrededor de la pelota hasta que el hechizo desapareciera. Luego, una vez que el rival estaba en el aire, se convertía en un blanco fácil para otras habilidades. Como antes, el canto que había dicho era una tontería. Después de que Reganid fue lanzado al aire como un muñeco de trapo, cayó al suelo con un golpe seco inmóvil. De hecho, había perdido el conocimiento después de que la primera bola de viento le golpease, pero, aunque Yu se hubiese dado cuenta o no, ella le había bombardeado sin piedad con todo el hechizo, golpeándole las bolas la mayoría de las veces. Los espectadores cercanos habían hecho una mueca de dolor y se cubrieron las pelotas. Parecía lo suficientemente doloroso que incluso Hajime había hecho una pequeña mueca de dolor. Los espectadores acababan de presenciar dos acontecimientos imposibles uno tras otro. El silencio reinaba en la calle. Nadie se atrevió a moverse. Algunos de los miembros del gremio que habían salido a detener la pelea estaban congelados en su lugar, con las manos extendidas. Incluso los veteranos aventureros estaban demasiado sorprendidos para decir algo. Finalmente, se rompió el silencio. Los pasos de Hajime resonaron por la calle mientras caminaba hacia adelante. Los ojos de todos lo seguían. Se detuvo justo delante del cerdo. «¿Hai? Quédense atrás. ¿Quién crees que soy?» «Soy Pumin». «¿Crees que podrás escapar después de hacerle daño a un miembro de la familia Min?» «Discúlpate con todos los fans de las mascotas de cerdo del mundo, maldito cerdo». Hajime puso una mueca de dolor al pensar en cómo el nombre de Pum se asemejaba al de cierto personaje famoso en la Tierra, al pisar enfadado la cara de Pum. «Oink». Incluso soltó un chillido como de cerdo cuando gritó. Hajime cayó con más fuerza, hasta que pudo oír el crujido del cráneo de Pum. Cuanto más gritaba Pum, más fuerte golpeaba Hajime. Su cara estaba hecha un desastre, su nariz rota y sus ojos metidos en su cráneo. Pum finalmente se calmó cuando se dio cuenta de que sus gritos solo estaban empeorando las cosas. O tal vez se había cansado. «Oye, cerdo. No vuelvas a mostrarme tu cara. Si vuelves a intentar hacerme algo, directamente o no, te mataré». Pum intentó desesperadamente asentir con la cabeza, su cara aún pegada bajo el pie de Hajime. Ni siquiera intentó hacerse el duro. Su orgullo había sido completamente destrozado. Sin embargo, Hajime no estaba satisfecho con eso. Dejar que este cerdo viviera feliz una vez pasado este incidente fue demasiado indulgente para su gusto. Como Hajime no podía matarlo sin más, tendría que introducir el terror tan profundamente en su alma que el cerdo nunca se recuperaría, y así, levantó un poco el pie, transmutando sus plantas en espigas. Entonces, puso su pie en la cara de Pum una vez más. «Ya». Las púas perforaron innumerables agujeros en la cara de Pum. Pum emitió un solo chillido agudo antes de perder el conocimiento. Después de que Hajime moviera el pie, la fea cara de Pum quedó expuesta para que todos la vieran. «Bueno,
su cara ya había sido fea, pero ahora también estaba cubierta de sangre. Finalmente, satisfecho, Hajime caminó de vuelta hacia Yuisea. Le estaban esperando con una sonrisa, aparentemente no afectadas por la carnicería que les rodeaba. Hajime también sonrió a su guía de turismo, Riti. Ahora, ¿vamos a otra parte, Hai? Bueno. Aterrorizada, Riti trató de calmarse. Era obvio por su expresión que ya no quería tener nada que ver con ellos. Así de intimidante había sido la demostración de fuerza de Hajime y de los demás. Hajime comprendió que probablemente había dejado cicatrices en su actual guía turística, pero en realidad no tenía ganas de buscar una nueva después de toda la conmoción que había ocurrido. Dándose cuenta de que Hajime no quería dejar escapar a esta guía, Yu y Se caminaron causalmente a ambos lados de ella y la cogieron por los brazos. Riti emitió otro grito aterrorizado. Pero entonces su salvador, el asistente del gremio, finalmente apareció. Disculpe, pero le importaría responder algunas preguntas. Otros 3 ayudantes del gremio rodearon cautelosamente a Hajime. Ninguno de ellos parecía ansioso por acercarse. La multitud había empezado a crecer, a medida que más gente se acercaba a ver lo que había sucedido con Pumi Reganit. Bueno, ese cerdo de allí intentó secuestrar a mis compañeras. Cuando intenté detenerlo se volvió loco y ordenó a su guardia que me atacara, así que me defendí. Eso es todo lo que hay que decir. Esta guía y todos los espectadores son testigos. Sobre todo, los que están sentados en las mesas de allá, parecen disfrutar escuchando a escondidas. Hajime miró con ira a los hombres que habían estado escuchando antes, y todos asintieron vigorosamente, temiendo que Hajime pudiese arrancarles la cabeza. Entiendo, pero como esto sucedió en la propiedad del gremio, tenemos que pasar por el procedimiento adecuado. Ambas partes necesitan presentar su caso para que la justicia pueda ser dispensada. Esas son las reglas, así que si fueras tan amable de ambos lados, Hajime miró hacia donde estaban Pumi y Reganit. No parecía que ninguno de los dos fuera a recobrar el conocimiento en un futuro cercano. El gremio había enviado a algunos médicos para tratarlos, pero dudaba de que se despertaran por lo menos unos días más. ¿Quieres que esperemos en el gremio hasta que despierten? A pesar de que fuimos las víctimas. Tienes que estar bromeando. Tal vez deberías sacarlos de la ciudad y matarlos allí. Hajime miró enfadado al ayudante del gremio. Parecía un americano dispuesto a demandar a alguien. Por favor, no me mires así, solo estoy haciendo mi trabajo, dijo el asistente con voz de pánico. Pero cuando Hajime sugirió matarlos, aún así intentó diligentemente detenerlo. Gruñendo para sí mismo, Hajime decidió intentar despertar a la fuerza a los dos. Los asistentes del gremio estaban en medio de un intento de detenerlo cuando una nueva voz cortó la multitud. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Un hombre delgado con gafas miró fijamente a Hajime, secretario en jefe de AT. Justo a tiempo. Verás. Todos los asistentes se regocijaron por la aparición de este hombre llamado Da'at, y después de escuchar su explicación de lo que había sucedido, devolvió su aguda mirada a Hajime. Parece que las cosas se están complicando cada vez más. Hajime suspiró para sí mismo. Da'at se ajustó las gafas con el dedo medio y se dirigió tranquilamente a Hajime. Ahora entiendo más o menos la situación. Y parece que hay bastantes testigos. Creo que te has pasado un poco, pero, bueno, todavía están vivos, así que está bien. Esperaba que al menos estuvieras dispuesto a quedarte dentro del Furen hasta que despierten. ¿Puedo al menos pedirle su identificación y la dirección en la que se hospeda? Estoy seguro de que no es mucho pedir, ¿verdad? Su tono era sorprendentemente firme. Hajime se encogió de hombros. Sí, está bien. De hecho, si ese cerdo empieza a causar problemas otra vez, me gustaría que me contactaras. Seré más gentil la próxima vez, no te preocupes. Hajime entregó cansado su placa de identificación. En cuanto a dónde nos vamos a quedar, aún no lo hemos decidido, así que, pregúntale a esa guía turística de allí. Planeábamos quedarnos donde ella nos recomendara. Riti se asustó un poco cuando Hajime mencionó su nombre, y luego murmuró tristemente, supongo que estoy atascada guiándote después de todo. Muy bien. Veo que tu rango es azul. Ese hombre tendido en el suelo es negro. ¿Puedo pedirle las placas de estado de sus 2 compañeros también? Da'at levantó las cejas cuando vio que el rango de Hajime era solo azul, el rango más bajo. Pero como los testigos habían dicho que fueron Yu y Sea los que derrotaron a Reganit, pensó que quizás eran mucho más fuertes. Bueno, Yu y Sea perdieron sus placas de estado, y aún no hemos podido conseguir reemplazos. Quiero decir, son bastante caros, ¿no? Hajime mintió sin pestañear.
Ocultar su fuerza después de haber mostrado tanto ella ya no tenía sentido, pero Hajime seguía queriendo evitar que nadie supiese exactamente de lo que eran capaces. Sin embargo, debemos confirmar sus identidades. En el caso de que empieces a causar problemas constantemente al gremio, sin importar si eres la víctima o el agresor, necesitaremos ponerte en la lista negra. Por lo tanto, necesitamos un registro. Si quieres, el gremio pagará por sus reemplazos. Parece que Dad deseaba confirmar su identidad pase lo que pase, pero si Hajime les consiguiera nuevas placas de estado ahora, no tendría tiempo de ocultar su columna de estadísticas y habilidades. Todos verían que pueden usar magia especial. Peor aún, sabrían que ambas podrían usar magia de la era de los dioses. No había duda en su mente de que eso causaría un gran alboroto. Aunque eso pasara, a Hajime no le importaría matar a todos los que vinieran tras ellos. El problema era que les impediría seguir viviendo en las ciudades. O bueno, todo esto se está volviendo más doloroso de lo que me hubiera gustado. Como si leyese sus pensamientos, y ofreció una sugerencia. Hajime, la carta. Oh sí, esa carta. Yo estaba, por supuesto, hablando de la carta que Catherine les había dado antes de que dejaran a Brooke. La que Catherine había dicho que les ayudaría si alguna vez se metían en problemas con otras ramas del gremio de aventureros. No es que tengamos nada que perder. Hajime sacó la carta de su bolsillo y se la dio a Dad, pensando que podrían huir de la ciudad si las cosas realmente se volvían hacia el sur. Después de todo, aunque Catherine le había explicado lo que haría, no tenía idea de lo que realmente estaba escrito en ella. Ahora lamenta no haber comprobado el contenido. No estoy seguro si esto funcionará en lugar de la identificación, pero una amiga nuestra de otra rama del gremio nos dijo que le mostráramos esto a alguien de alto rango si nos encontrábamos en problemas. ¿HM? ¿Una amiga de otra rama del gremio? Déjame echar un vistazo. A Dad le pareció un tanto sospechoso que Hajime no estuviera dispuesto a pagar por nuevas placas de identificación, considerando que él y sus compañeras estaban bastante bien vestidos y no parecían tener problemas de dinero. Sin embargo, tomó la carta obedientemente y hojeó su contenido. Cuando llegó al final, dio un grito de asombro. Su mirada cambió varias veces de la carta al trío. Con la forma en que seguía leyendo las palabras, parecía que estaba tratando de determinar la autenticidad de la carta. Finalmente, la volvió a doblar y la colocó ordenadamente en el sobre en el que había llegado. Si esta carta es auténtica, servirá de identificación. Sin embargo, yo mismo no puedo determinar si el remitente es realmente quien dice ser. Confirmaré los detalles con nuestro jefe de sucursal, así que, ¿podría esperar dentro del gremio un momento? Te prometo que no tardaré mucho. 10, 15 minutos como mucho. ¿Quién es Catherine en realidad? Está bien, si no es mucho tiempo, no me importa. Esperaremos, los asistentes pueden guiarlo a la sala de espera. Volveré enseguida. Dad llamó a un asistente y le ordenó que los guiara antes de desaparecer dentro del edificio del gremio. El ayudante hizo un gesto a Hajime y a los demás para que le siguiesen. Mientras Hajime y las demás le seguían, Riti le hizo una pregunta con voz confusa, pero algo esperanzada. ¿Qué debo hacer? Como ahora estaban enredados con el gremio, ella esperaba no tener que guiarlos más. Con lo peligrosos que parecían, ella quería librarse de ellos lo antes posible. Hajime asintió y contestó a su pregunta con algunas preguntas propias. ¿Espéranos? No vas a huir, ¿verdad? Eres una profesional, ¿verdad? Vale. Riti inclinó la cabeza con tristeza y fue a sentarse en una de las sillas vacías del café. No importaba en qué mundos estuviera, los empleados tenían que aceptar trabajos desagradables para su empresa. 10 minutos después de que Hajime y las demás fueran conducidos a la sala de espera, llamaron a la puerta. Hajime llamó a quien quiera que fuese a entrar, y la puerta se abrió. Dad entró en la habitación, acompañado por un hombre de 30 y tantos años. Tenía el pelo rubio peinado hacia atrás y una mirada exigente en sus ojos. Es un placer conocerte. Soy el jefe del gremio de aventureros de la sucursal del Furen, Ilba-chan. Ustedes tres son Hajime-kun, Yue-kun y Sea-kun, ¿correcto? Ilba se presentó y le ofreció su mano a Hajime. La agitó y respondió, sí, así es. ¿Estaban nuestros nombres en esa carta? Lo eran en verdad. La carta de mi antigua maestra decía, o mejor dicho, me advertía sobre ustedes tres. Dijo que son muy prometedores, pero que son unos niños problemáticos, así que deberíamos vigilarles. ¿Problemáticos? Supongo que Brooke no era más que un problema. Bueno, lo que sea. ¿Esa carta resuelve nuestros problemas de identificación o no? Sí, ella dijo que ustedes tres no son una amenaza para el gremio, así que eso es suficiente para mí. Es muy buena juzgando el carácter. Si es una carta de ella,
servirá como identificación suficiente. Después de todo, no escribiría una para gente de carácter dudoso. Parecía que Catherine tenía mucha influencia en el gremio. Todo el mundo confía en ella. Desde que Ylva la llamó su maestra, deben conocerse bastante bien. Sea parecía especialmente curiosa sobre la relación de Ylva con Catherine. Se llevaba bastante bien con la anciana, así que tenía sentido. ¿Qué clase de personas Catherine San? No se lo preguntaste tú mismo. Solía ser la secretaria principal de la rama principal del gremio de aventureros. Después de eso se convirtió en instructora de gremios. Más de la mitad de los jefes de rama aprendieron su oficio de ella. Hajime levantó la vista, sorprendido. Sonriendo irónicamente, continuó Ylva, yo era uno de ellos. Aunque no estoy ni cerca de su nivel. En ese entonces su incomparable belleza y habilidad cautivaba a todos los que estudiaban con ella. Más tarde se casó y se trasladó a la sucursal de Brooke. Dijo que prefería criar a sus hijos en el campo. Su anuncio de matrimonio también fue muy repentino. Me sorprendió bastante cuando lo oí. De hecho, todo el gremio, no toda la capital. No me había dado cuenta de que era una persona tan increíble. Sí. Catherine es increíble. Sabía que no era una anciana normal, pero pensar que era tan importante. Así que si ella era tan guapa entonces, ¿cómo es que? En realidad, no importa. Yu y Se asombraron al descubrir lo impresionante que había sido Catherine. Solo Hajime miró hacia otro lado con nostalgia, lamentando lo que habían hecho los estragos del tiempo. De todos modos, si no hay problema con la identificación, entonces somos libres de irnos, ¿verdad? Hajime solo había accedido a esperar para que pudiesen resolver sus problemas de identificación, y ahora que lo habían hecho, no veía razón para quedarse. Sin embargo, los ojos de Ylva brillaron maliciosamente mientras los llamaba. ¿En realidad, podría esperar un momento? Hajime sintió una sensación de presentimiento. Ylva hizo un gesto a Da'at, quien le dio a Hajime una petición. La verdad es que nos impresionó tu habilidad, así que esperábamos que estuvieras dispuesto a hacer algo por nosotros. No, gracias. Hajime se negó al instante e hizo que se marchase. Yu y Se hicieron lo mismo, pero las siguientes palabras de Ylva los trajeron de vuelta. ¿Estás seguro de que ni siquiera quieres escuchar lo que es? Pasaremos por alto todo este incidente si aceptas escuchar. Eso, por supuesto, tenía la insinuación no dicha de que todo este asunto sería mucho más doloroso de lo que tenía que ser si no se quedaba a escuchar. Gracias a todo el testimonio de los testigos, Hajime y las demás no serían acusados de un crimen. Pero debido a cómo se habían ido por la borda, el gremio podía forzarlos a una larga y tediosa audiencia sobre lo que había sucedido y requerir una rendición de cuentas de ambos lados. Al final, probablemente todavía no serían castigados, pero aún así perderían gran parte de su tiempo. Y si ignoraban las órdenes del gremio, estarían en la lista negra en todas partes. No poder acceder a la información en varias sucursales del gremio sería bastante inconveniente. Hajime miró con ira a Ylva durante un momento. Solo les pidió que lo escucharan, no que aceptaran la petición. Si eso era todo lo que se necesitaba para evitar semanas de procedimientos legales, entonces no era un trato tan malo. Hajime se volvió a sentar. Así que escucharás. Gracias. No eres jefe de sucursal por nada que yo vea. Eres muy valiente, podría decirte lo mismo. Ahora bien, como puede ver en el folleto, esta petición en particular es para buscar a algunas personas desaparecidas. Hace algún tiempo, un grupo de aventureros partió a investigar la cordillera norte. Cuando no regresaron, una de las familias de los aventureros hizo un pedido de búsqueda. El resto de la explicación de Ylva podría resumirse en lo siguiente. Había habido informes de un aumento de la actividad de los monstruos en las regiones del norte, por lo que el gremio había emprendido una búsqueda de investigación. Solo la montaña más cercana al pueblo estaba bien trazada, el resto de la cordillera estaba marcada simplemente como desierto. Aunque no eran tan fuertes como los que se encontraban en los laberintos, las montañas aún estaban habitadas por poderosos monstruos. Por lo tanto, la parte que aceptó esa solicitud tuvo un rango bastante alto. Sin embargo, antes de embarcarse, alguien más había rogado unirse a ellos. Fueron bastante enérgicos en sus súplicas, y al final se les permitió que les acompañaran. Este recién llegado era el tercer hijo de la noble familia Kudeta, Will Kudeta. El conde Kudeta había enviado en secreto a alguien para seguir a su hijo, que básicamente había huido de casa para convertirse en aventurero. Pero incluso la persona que había enviado a seguir a su hijo había desaparecido, por lo que había enviado una solicitud de búsqueda al gremio. El conde también envió a su propio grupo de búsqueda independiente, pero le pidió ayuda al gremio porque quería que la mayor cantidad posible de gente buscara.
Todo esto sucedió ayer. El grupo que había salido a investigar era uno de los más experimentados del gremio, así que si se encontraban con algo que no podían manejar, la mayoría de los aventureros no tendrían ninguna posibilidad. Por lo tanto, las únicas personas que podemos permitirnos enviar en esta búsqueda son las que tienen una habilidad considerable. Sin embargo, los que llenan ese criterio están todos fuera en otras misiones en este momento. Afortunadamente para nosotros, apareciste justo a tiempo. Pensé que necesitabas gente de considerable habilidad. Tristemente solo soy un aventurero de rango azul. Ilva no cayó en el débil intento de Hajime de fingir debilidad. Acabas de eliminar a Reganit, un aventurero de rango negro sin siquiera sudar. Además, cualquiera que pueda sobrevivir en el fondo del desfiladero Reisen no puede ser tan débil como... ¿La carta? Pero nunca le dije a Catherine. Hajime no le había dicho a nadie que había ido a explorar el desfiladero Reisen. La única forma en que Ilva lo hubiera sabido era si estaba escrito en la carta. Pero eso nos llevó a preguntarnos cómo Catherine se había enterado de su viaje. Mientras Hajime se rascaba la cabeza, confundido, Sea tímidamente levantó la mano. Hajime miró sospechosamente hacia... ¿Qué pasa? Bueno, puede que accidentalmente le haya dicho... ¿Te? Parece que tendré que castigarte más tarde. Yue-san también estaba conmigo. Sea, traidora, supongo que los estaré castigando a los dos, así que fue culpa de Yu y Sea. Mientras ambas miraban aparentemente tranquilas, estaban sudando ante la idea de lo que Hajime podría hacerles. Ilva sonrió a sabiendas y continuó. Es improbable que alguno de ellos siga vivo, pero la posibilidad no es cero. El conde es amigo mío, así que me gustaría comenzar la búsqueda lo antes posible. Por favor. No puedo preguntarle a nadie más. ¿Podría por favor aceptar la petición? Era obvio por su tono que Ilva estaba muy interesado en esta petición en particular. Si era amigo del conde, era muy posible que también estuviera cerca del desaparecido Will. Probablemente estaba igual de preocupado por su seguridad, lo entiendo, pero también estamos en medio de nuestro propio viaje. Solo paramos aquí porque estaba de camino. Las montañas del norte están muy lejos de nuestro camino, así que me temo que tendré que negarme. A Hajime le importa un bledo el mocoso de un noble. Ilva debe haberse dado cuenta de eso también, ya que se dirigió a Hajime antes de que pudiera levantarse. Te prometo que serás recompensado generosamente. Habrá un bono de mi parte esperándote junto con la recompensa ya ofrecida. Incluso subiré tu rango. Considerando tus habilidades, podría incluso ascenderte a negro de una sola vez. Para ser honesto, no necesito tanto dinero, y realmente no me importa mi rango. Entonces, ¿qué tal esto? Si alguna vez te metes en problemas con el gremio de aquí en adelante, yo personalmente responderé por todos ustedes. El título de jefe de la sucursal de Furen tiene mucha influencia. Y también tengo muchas conexiones personales dentro del gremio. Parece que ustedes tres atraen muchos problemas, así que no es un maltrato, ¿verdad? Está siendo muy generoso. No creo que valga la pena ir tan lejos solo por el hijo de tu amigo. Por primera vez, la fachada de calma de Ilva se desmoronó. Parecía profundamente arrepentido. Bueno, el que recomendó a Will que aceptara esa petición en particular fui yo. Yo fui quien también convenció al grupo para que lo dejara unirse. Aunque fue una petición bastante difícil, pensé que estaría bien si estaba junto a un grupo fuerte. Nunca antes había peleado. Desde el principio, a Will nunca le interesó vivir la vida de un noble. Siempre soñó con ser un aventurero. Desgraciadamente, no poseía las cualidades necesarias para ello. Así que esperaba que, al enviarlo en una misión junto con un grupo fuerte, vería los peligros que enfrentan los aventureros y se daría cuenta de que no era apto para una vida así. Que renunciaría a convertirse en aventurero. Conozco al chico desde hace tiempo, por eso quería que viera sus límites y se rindiera, pero... Hajime se puso a pensar mientras escuchaba a Ilva desahogarse. Ilva y Will están más cerca de lo que pensaba. Intentó parecer tranquilo, pero es obvio que está muy desesperado. Después de todo, cuanto más tiempo se tardaba en encontrarlos, mayor era la probabilidad de que hubieran muerto mientras tanto. El hecho de que hubiera ofrecido una recompensa tan extravagante era prueba de que Ilva estaba empezando a quedarse sin opciones. Hajime estaba empezando a cansarse de poner excusas por la falta de placas de estatus de Yuisea, y tener el apoyo de un miembro influyente del gremio haría que sus futuras visitas a la ciudad fueran mucho menos molestas, especialmente desde que Hajime no tenía ningún interés en fingir ser un creyente de la Santa Iglesia, así que no había forma de saber cuándo lo marcarían como hereje. Cuando eso ocurría inevitablemente, hacía que viajar entre ciudades fuera un poco incómodo. Pero si él tenía conexiones con el gremio, ellos también podrían ayudar con ese asunto.
Después de considerar sus opciones, Hajime decidió que sería más beneficioso explicarle sus circunstancias a Ilba, asegurarse de que no hablaría de ellas a otros, y usar su influencia para lidiar con cualquier problema que pudiera surgir. Considerando lo mucho que parece querer a Will, probablemente no se volverá contra nosotros si lo traemos vivo. Si estás dispuesto a llegar tan lejos por él, supongo que yo podría estar dispuesto a hacerlo, pero tengo dos condiciones. ¿Condiciones? Sí. No son nada grandes. Primero, quiero que consigas las placas de estado de UICA. Y quiero que jures no decirle a nadie lo que ves allí. Segundo, sin importar si son parte del gremio o no, quiero acceso a todas tus conexiones. Esas son mis dos condiciones. Estás pidiendo mucho, si no puedes hacerlo, entonces no hay trato. Continuaremos nuestro camino. Hajime se levantó por tercera vez, e Ilba y Da'at mantuvieron la cabeza angustiados. La primera condición no era gran cosa, pero la segunda convertiría a un jefe de rama en el lacayo de un solo aventurero. Considerando su posición, no era una petición que pudiera aceptar fácilmente. ¿Qué pedirías exactamente usando mis contactos? No te preocupes tanto. No voy a pedir nada loco. Es que somos un poco especiales, supongo, para que la Santa Iglesia no piense demasiado bien de nosotros si se enteran. Y probablemente lo averigüen eventualmente, así que ayudaría a tener a alguien de nuestro lado cuando eso ocurra. Solo quiero que nos ayudes si alguna vez nos metemos en algún problema, eso es todo. Básicamente déjanos usar tus instalaciones y cosas por el estilo incluso si somos buscados. ¿Estás seguro de que serás buscado por la Santa Iglesia? Empiezo a interesarme por los secretos que guardan ustedes tres. Desde que a la profesora Catherine le agradas, dudo que seas mala gente, pero, ahora que lo pienso, los informes de los testigos dicen que Seakun poseía una fuerza monstruosa, y que Joekun usaba una nueva forma de magia. Los secretos que escondes están relacionados con eso. Y son la razón por la que usted está tan seguro de que la Santa Iglesia probablemente tratará de purgarlo. A juzgar por el poco esfuerzo que pareces estar haciendo para esconderlos, estabas preparado para una confrontación desde el principio. Si ese es el caso, puedo ver por qué necesitas mi ayuda para moverte libremente entre ciudades, de ahí tu petición. Supongo que no es un jefe de sucursal solo por el trabajo. Es agudo. Después de contemplar durante un rato, Ilba finalmente tomó una decisión y se giró hacia Hajime. No podemos apoyarte en ningún esfuerzo potencialmente criminal. Personalmente necesitaré escuchar los detalles de cada solicitud y decidir entonces si te ayudaremos o no. Pero te prometo que te ayudaremos de cualquier otra manera posible. Es lo máximo que puedo ofrecer. ¿Qué dices? Bueno, tiene sentido. Eso está muy bien. En cuanto a la recompensa, la tomaremos una vez que completemos la misión. Solo tengo que traer al chico de vuelta, ¿verdad? O sus restos si está muerto. El objetivo principal de Hajime acababa de conseguir las placas de estado de UICA. Hajime se estaba cansando de inventar excusas porque no tenían ninguna, así que sería más conveniente para cualquier parada futura en los pueblos si ambos tuvieran una. El problema era asegurarse de que quien los emitió no causara un alboroto cuando vieron por primera vez sus estadísticas, pero la apariencia de Ilba había resuelto el problema. Por supuesto, incluso si Ilba prometió no decir nada, no había garantía de que cumpliría su palabra. Eventualmente, sus rasgos únicos se harían públicos, pero Hajime prefería mantenerles en secreto el mayor tiempo posible. De ahí la razón por la que había decidido reclamar su recompensa una vez que la solicitud estuviera completa. Tanto para bien como para mal, Hajime le daría a Ilba un cierre sobre el asunto que le había atormentado hasta ahora. Esperemos que eso le haga sentirse en deuda con Hajime y por lo tanto más probable que mantenga la boca cerrada. Ilba, por supuesto, había adivinado el objetivo de Hajime al ofrecerse a esperar hasta que completara la petición. Sonrió irónicamente, pero internamente se sintió aliviado por haber encontrado a alguien capaz y dispuesto a aceptar la petición. Cada minuto que pasa siento más curiosidad por tus secretos, pero... supongo que lo dejaré para cuando vuelvas. Como dijiste, Hajime-kun, todo lo que tienes que hacer es encontrar cualquier rastro de Will, sin importar si está vivo o muerto. Hajime-kun, Yue-kun, Seakun. Por favor, encuéntrenlo. Con expresión seria, Ilba inclinó la cabeza. El jefe de la rama de un gremio de una gran ciudad, bajando su cabeza a un aventurero. No es algo que veas todos los días. Parecía que también había aprendido buenos modales de Catherine. Hajime y las demás se levantaron y dijeron con indiferencia, claro, de acuerdo. Lo haremos. Recibieron una cantidad simbólica de fondos para conseguir suministros,
una carta de invitación a la rama del gremio a la cercana ciudad del lago que descansaba al pie de la montaña, y documentos que detallaban la solicitud que el anterior grupo de aventureros había tomado de Ylva, y luego abandonaron la sala del gremio. La puerta se cerró con un suave ruido sordo. Ylva respiró un largo suspiro mientras miraba la puerta. Da'at, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló, su voz llena de preocupación. ¿Estuvo realmente bien, jefe? Aceptando esas condiciones, la vida de Will está en juego. Y no hay nadie más en quien podamos confiar. No tenía otra opción. Además, acordaron dejar que fuera yo quien decidiera en última instancia si les ayudaba o no en cada asunto. No hay ningún problema. Y lo más importante, tengo curiosidad sobre lo que esconden. ¿Te refieres a la información que sus placas de estado revelarían, las cosas que encontrarían, inconvenientes, si se supiera públicamente? Ajá, Dotkun. Escuchaste que los héroes convocados en el reino Ilai tenían estadísticas ridículas. Da'at abrió los ojos de par en par. Jefe, ¿quiere decir que es uno de los héroes convocados por Dios? Pero parecía como si estuviera prácticamente en guerra con la Santa Iglesia. Pensé que los héroes estaban todos bajo la supervisión de la Santa Iglesia, ciertamente lo son. Sin embargo, escuché que hace unos 4 meses, un miembro de su grupo murió en el laberinto de Orcas. O más específicamente que cayó en sus profundidades junto con un monstruo temible. ¿Insinúa que tal vez sobrevivió? Hace 4 meses, incluso el grupo del héroe aún no tenía experiencia en el combate. No estoy seguro de qué clase de lugar es el fondo de Orcas, pero no puedo imaginar a un niño sobreviviendo a todo eso. Da'at agitó la cabeza con incredulidad. Pero Ylva siguió mirando fijamente a la puerta que Hajime había dejado pasar, con una expresión divertida en su cara. Cierto. Pero, si eso realmente sucedió, ¿por qué no volvería con sus camaradas? ¿Por qué embarcarse en un viaje separado? ¿Qué vio en el fondo del abismo? ¿Qué aprendió en esa oscuridad sin fondo? ¿Quieres decir, quizás, sí? Sea lo que sea, parece que lo convenció de oponerse a la Santa Iglesia. Es decir, oponerse a este mundo. Su meta vale tanto, el mundo mismo. Personalmente, me gustaría estar del lado de alguien así. Aunque eso signifique enfrentarme a la Santa Iglesia o al Reino Real. No tengo duda de que mi profesora notó lo mismo, por eso ya le dio esa carta. Jefe, solo asegúrese de no meterse demasiado profundo, ¿de acuerdo? Tendré cuidado. Hablaban de acontecimientos a una escala que apenas podían imaginar, pero Da'at aún tenía la mente para advertir a su jefe que no mordiera más de lo que podía masticar. Sin embargo, Ylva estaba muy pensativo y solo dio una respuesta distraída. Corriendo en medio de una vasta llanura había un camino que iba hacia el norte, aunque se le llamaba camino, era más bien un camino que había sido pavimentado en una carretera por siglos de pisadas. Como los carruajes de este mundo no tenían ninguna suspensión, los viajeros a menudo se encontraban amamantando traseros doloridos al final de su viaje, y, sin embargo, una sola silueta corría por este escarpado camino a una velocidad impensable por lo mal mantenido que estaba. Un chasis negro con 2 ruedas y 3 pasajeros sentados encima, Hajime y Uisea. Estaban recorriendo la desigual carretera a una velocidad muchas veces mayor que cuando habían estado viajando por el desfiladero Reisen. Hajime recorría fácilmente 80 km por hora. Sin nada que inhibiera su maná, Hajime fue capaz de impulsar a Stave a toda velocidad. Estaban sentados en la misma formación de siempre. Yu en el regazo de Hajime, con Sea sentado detrás de él. Las orejas de conejo de Sea se ondulaban con el viento. El cielo estaba despejado y el sol calentándose sobre sus espaldas. Yu había incluso disminuido la fuerza de la presión del viento, haciendo el viaje bastante agradable. Yu y Sea estaban disfrutando plenamente del clima, tomando el sol con su cálido resplandor y la suave brisa que pasaba volando. Hao, se siente genial. Yue-san. ¿Podemos cambiar de lugar de regreso? No. Este es mi lugar. Vamos, no seas tacaña. Cambiemos. Es bastante agradable aquí también, ¿sabes? Estaba claro por el tono relajado de Sea que realmente no le importaba si cambiaba o no. Hajime se dio la vuelta y contestó en lugar de Yu. Sabes que no hay forma de que puedas caber aquí, ¿verdad? Te interpondrías en mi camino. Especialmente esas orejas de conejo. Seguirán tirándose con el viento y golpeándome los ojos. Oh sí, tienes razón. En realidad se quedó dormida. Parecía que el clima era tan agradable que Sea se había dormido. Su cabeza se inclinó hacia adelante, cayendo sobre el hombro de Hajime. El resto del peso de su cuerpo estaba presionado contra su espalda. Ya estaba medio dormida cuando llamó a Yu. A este ritmo, diría que nos queda medio día de viaje. Conduciremos sin parar, así que déjala descansar mientras pueda.
Como había dicho Hajime, estaban a mediodía a caballo de la aldea junto al lago que estaba al pie de la cordillera. Si mantuvieran este ritmo, llegarían por la noche. El plan de Hajime era pasar la noche en la ciudad y empezar a buscar a la mañana siguiente. La razón por la que tenía tanta prisa era porque cuanto más tardara, más probable era que Will y su grupo estuvieran muertos. Yu le miró interrogativamente. Era inusual que Hajime se interesase tanto por la vida de alguien que no le importaba. Hajime se encontró con su mirada curiosa y le sonrió irónicamente. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, mejor que lo encontremos vivo, ¿verdad? Así Ilva se sentirá aún más en deuda con nosotros. De aquí en adelante estoy seguro de que vamos a tener muchas más peleas con el reino de Ilai y la Santa Iglesia. Así que cuantos más aliados tengamos, mejor. Sería una pena tener que pelear cada vez que queramos ir a algún lado. Ya veo. Dicho esto, Hajime no estaba seguro de lo útil que sería Ilva como aliado. De hecho, pensó que era más probable que Ilva no fuera de mucha ayuda en absoluto. Pero nunca está de más tener ayuda extra. Especialmente considerando el poco esfuerzo que se necesitaba para reclutar a Ilva para su causa. Oh, sí, he oído que el pueblo que vamos a visitar está junto a un lago, así que tienen mucha agua disponible. Aparentemente gracias a eso se han convertido en el mayor cultivador de arroz del continente. ¿Arroz? Sí, arroz. Ya sabes, ese grano blanco. Es el cultivo básico de mi país. No he tenido una sola oportunidad de comerlo desde que llegué aquí. No sé si el arroz de aquí es el mismo que el de casa, pero quiero probarlo. Yo también quiero probarlo ahora. ¿Cómo se llama la ciudad? Yu sonrió mientras miraba a Hajime recordar con cariño su ciudad natal. Su pregunta devolvió a Hajime al presente, y contestó en un tono algo avergonzado. La ciudad lacustre de Ur, dijo, sin saber los problemas que ya se estaban gestando allí. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.